Durante décadas, los agujeros negros han sido retratados como monstruos cósmicos que devoran todo a su paso. Un punto del universo donde el tiempo deja de existir, la materia se desgarra y las leyes de la física se quiebran como si fueran papel húmedo, pero esa es solo la superficie. La verdad es que hay un lado oculto de los agujeros negros del que casi nadie habla, secretos que la ciencia apenas comienza a comprender, conceptos tan extraños que podrían cambiar para siempre lo que creemos del tiempo, del espacio y de nosotros mismos. Hoy no vamos a ver la típica explicación básica. Hoy vamos a entrar al interior de la región más misteriosa del universo. Y una vez que entres, es posible que ya no vuelvas a ver la realidad de la misma forma. Antes de comenzar, piensa en esto. Todo lo que ves en el universo, todo lo que existe, desde estrellas gigantes hasta partículas subatómicas, puede describirse con leyes físicas. Sin embargo, existe un lugar donde esas leyes dejan de funcionar por completo, donde el tiempo se detiene, donde la materia se vuelve infinita, donde los conceptos clásicos de causa y efecto ya no tienen sentido. Ese lugar es la singularidad del agujero negro. Pero lo extraño es esto: no se supone que la naturaleza permita infinidades. Cada vez que aparece un valor infinito en física, significa que falta una pieza clave, una parte de la realidad aún desconocida. Entonces, la verdadera pregunta no es qué es un agujero negro, sino qué nos está tratando de decir el universo cuando crea uno. Para entender el lado oculto, primero debemos ver su nacimiento. Un agujero negro comienza cuando una estrella varias veces más grande que el Sol se queda sin combustible. En ese instante la estrella colapsa sobre sí misma con tanta fuerza que nada puede detenerla. Ni el calor ni la radiación, ni siquiera las partículas fundamentales. Ese colapso crea un punto de densidad imposible, un punto donde toda la materia queda comprimida en un espacio casi cero. A ese punto lo llamamos singularidad. Lo que rodea a la singularidad es el horizonte de sucesos, una frontera invisible, el límite absoluto. Una vez que algo lo cruza, ya no puede volver, ni la luz, ni la información, nada. Y es aquí donde comienza el verdadero misterio, porque si la luz no puede escapar, entonces no podemos ver lo que sucede dentro. El agujero negro se convierte en un secreto perfecto, un laboratorio natural que oculta una verdad que podría reescribirlo todo. Durante años, la ciencia ha intentado describir el interior de un agujero negro usando las ecuaciones de Einstein. Según ellas, la singularidad es un punto infinitamente pequeño y denso. El problema es que las ecuaciones se rompen justo allí. La gravedad se vuelve infinita. El tiempo se vuelve infinito. Las distancias se vuelven infinitas. Todo se vuelve infinito. Y en física, lo infinito no existe. Es simplemente un error matemático que indica que algo estamos entendiendo mal. Este es el lado incómodo del asunto. Los agujeros negros exponen la mayor contradicción de toda la ciencia moderna. La relatividad general dice que el universo es suave y continuo. La mecánica cuántica dice que es granulado y probabilístico. Pero un agujero negro exige que ambas teorías trabajen juntas. Y no pueden. Por eso los agujeros negros son una herida abierta en la ciencia. Una zona prohibida donde la realidad parece romperse. Hasta ahora hemos visto la parte física, pero lo más perturbador viene ahora. Cuando algo cae en un agujero negro, desaparece. Pero en física, la información no puede destruirse. Nunca. Nada puede borrar completamente la historia de un objeto. Eso significa que los agujeros negros no deberían existir, o que hay una forma desconocida en la que devuelven esa información al universo. Pero, ¿cómo puede salir la información si ni siquiera la luz puede escapar? Aquí nace la famosa paradoja de la información, uno de los problemas más desafiantes de la física moderna. Stephen Hawking propuso que, poco a poco, el agujero negro emite radiación, lenta,
débil, pero constante. Con el tiempo, el agujero negro se evapora. Pero si desaparece por completo, ¿dónde queda la información de todo lo que se tragó? La respuesta, hasta hoy, nadie la sabe. Y es una de las razones por las que se cree que en su interior hay mecanismos que no somos capaces de comprender. El público suele imaginar el interior de un agujero negro como un vacío oscuro donde todo es destruido, pero eso es una interpretación demasiado simple. Hay teorías que indican algo mucho más extraño. En el interior podría haber un puente hacia otra región del universo, una especie de túnel llamado agujero de gusano, no uno de ciencia ficción, sino uno real, sostenido por las matemáticas de la relatividad. También existe la teoría de que la singularidad no es un punto, sino una superficie cuántica donde el espacio se reorganiza de una forma que aún no entendemos. Otros físicos sugieren que el interior podría tener una estructura totalmente diferente al exterior, un espacio en el que el tiempo fluye en direcciones desconocidas o incluso donde el tiempo no existe en absoluto. Estas no son ideas de películas. Son modelos matemáticos serios que intentan resolver aquello que Einstein dejó sin respuesta. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos encajan mejor con las observaciones que la idea clásica de un punto infinito. Aquí llegamos al punto más extraño de todos. Si un agujero negro destruyera todo lo que cae en él, rompería las leyes fundamentales del universo. Pero si la información no se destruye, entonces debe haber un mecanismo oculto. Algunos físicos creen que los agujeros negros no son destructores, sino transformadores. Cuando la materia cae, la información podría quedar codificada en la superficie del horizonte de sucesos como una especie de holograma. No es una metáfora, es una idea real. Todo el interior del agujero negro podría ser una proyección holográfica almacenada en su superficie. Esto implica algo aún más perturbador, que el universo mismo podría funcionar como un holograma, y que lo que creemos como tridimensional podría ser solo una proyección de reglas más profundas y ocultas. Tal vez todo esto suene abstracto o lejano, pero hay una razón fundamental por la que los agujeros negros importan. Son la clave para unir las dos teorías que aún mantienen dividido a todo el campo de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica. Resolver el misterio de los agujeros negros no es solo resolver un fenómeno extraño en el cosmos, es resolver el código de la realidad. Saber qué hay realmente dentro de uno de ellos podría revelarnos cómo nació el universo, cómo funciona el tiempo, si existen otros universos y cuál es la verdadera estructura del espacio. Cada avance que se hace con los agujeros negros cambia nuestra comprensión de la existencia. Es el laboratorio más extremo de la naturaleza y aún no hemos logrado descifrar ni una fracción de su funcionamiento. Los agujeros negros no son monstruos, son mensajes. Mensajes escritos en un lenguaje profundo, matemático y casi imposible de descifrar. Mensajes que parecen decirnos que el universo es más extraño de lo que jamás imaginamos, que la realidad no es rígida, que la materia no es lo que creemos, que el tiempo no fluye como pensamos y que tal vez, dentro de estas regiones oscuras, se esconda la respuesta a preguntas que llevamos miles de años intentando entender. Cuando miramos un agujero negro, no estamos viendo destrucción. Estamos viendo una frontera, una línea entre lo que sabemos y lo que aún no podemos comprender. Y esa línea, poco a poco, comienza a revelar su secreto. Todo lo que queda es avanzar un paso más.